Ariel, el hijo de León, fue una de las miles de personas detenidas desaparecidas durante la feroz represión cívico-militar que comenzó en 1976 en la Argentina. León lo buscó intensamente. Junto a otros familiares, creó estrategias para poder llevar a los responsables a la justicia. Desde el CELS, uno de los organismos de derechos humanos que surgió en la última dictadura, acompañamos a León en la búsqueda de Ariel desde los primeros momentos. Denunciamos su desaparición hasta que los responsables fueron condenados en un juicio en noviembre del 2017. 40 años después, por invitación de Falfa, abrimos su acervo documental y encontramos la Caja Ariel, un archivo sobre la búsqueda de su hijo que se inició en el exilio y durante décadas permaneció íntimo. El golpe de Estado de 1976 tuvo un impacto brutal en toda la familia Ferrari. A fines de ese año, luego de sufrir múltiples allanamientos, persecuciones y amenazas, decidieron exiliarse en San Pablo, Brasil. Ariel, el menor de los hijos de León, militaba en la organización Montoneros y decidió quedarse en el país. Fue secuestrado el 27 de febrero de 1977. Liliana, su novia, que se había exiliado, volvió a buscarlo y pocos meses después también fue desaparecida. Queridos todos, debería preguntarles cómo están, qué sienten, decirles que deben levantar el ánimo, etc. Pero eso sería mentir. Mentir cómo me siento, lo que he vivido todos estos días, las cosas que me han dado asco, bronca y las cosas que he amado. Porque ustedes son, mis queridos, todos, por los cuales seguiré luchando. Trataré de llegaré, sí. Los quiero mucho, Adrián. Postdata, no me esperen. En la Caja Ariel, León reunió más de 500 documentos que registran las gestiones, denuncias y consultas que realizó en busca de verdad y de justicia por Ariel y por su novia Liliana Mabel Vietti, quienes se encuentran entre las miles de personas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura militar. Estos documentos reflejan los procesos y estrategias de León, cómo reconstruyó los últimos pasos de su hijo y cómo esa experiencia fue dando forma a su activismo. En las solicitudes y denuncias internacionales que realizaron León y su familia, quedó plasmada la intención de dejar constancia del drama personal y colectivo, de trazar un camino para la demanda de justicia. La lectura de esas cartas y la trama de las memorias familiares nos permiten conocer esa historia desde un lugar muy íntimo, a través de los manuscritos, de las texturas y de las relaciones entre amigos y familiares. Llegué medio aturdido, después de haber despedido a 3 tandas de familia y de haber empaquetado libros, recuerdos, 30 años de cosas metidas allá en la vieja y querida casa de Castelar, empaquetados en unas geométricas e idénticas cajas de cartón corrugado, donde los libros se mezclaron con los cuadros de mi viejo, que es lo que más me costó dejar, las cacerolas y la ropa que se comerá la polilla. Me apuré demasiado y ahora me faltan cosas, no las que quiero, sino las herramientas que necesitamos, fotos, tantas cosas. Tras perder el contacto con Ariel y con Liliana, León empezó a buscar información. Hay decenas de cartas de esos primeros meses, contactos con amigues, familiares, compañeros de militancia que le transmitieron distintas versiones, que lo habían visto, que estaba escondido, que se había ido, pero ninguna podía confirmarse. Las cartas eran escritas en código para evitar represalias en caso de que los servicios de inteligencia las interceptaran. Ariel y Liliana son nombradas como el chico y la chica. Hablaban de su desaparición como si estuvieran enfermos o enfermas, o que trabajaban para una empresa para mencionar su pertenencia política. Un año después, en 1978, una compañera de Ariel le acercó a León la primera reconstrucción sobre lo que había pasado. A través de testimonios de militantes, supo que había sido baleado en un operativo liderado por Astiz, ícono de la represión ilegal.
Ariel fue trasladado a la ESMA, uno de los mayores centros clandestinos de detención de la dictadura, y allí fue desaparecido. Años más tarde, León logró confirmar esta versión por el relato de sobrevivientes. Querida familia, recibí la carta de ustedes, las fotos y las lindas noticias del embarazo de Marialí y la exposición de León. Ahora que me decidí a escribirles quisiera hacerlo de la misma manera, pero no puedo. Carajo. Ariel, el teniente Felipe, cayó heroicamente cumpliendo con su deber. Él trabajaba custodiando los altos ejecutivos de la empresa, y en una de las salidas de estos al exterior en junio u octubre, ante un intento de secuestro, defendió hasta la muerte sus ideales y su pueblo. Esto está confirmado por distintas vías, con la foto de él que yo tenía y, por último, por un amigo en común que trabajó con él un tiempo y vuela alto. La empresa lo da por muerto en el lugar del hecho. No sé si abrigar esperanzas como en muchos casos similares que después aparecieron en campos de concentración, según testigos escapados de los mismos. Tardé un poco en escribirles porque no quería aceptar la noticia e insistí por varios lados, recibiendo de todos lo mismo. En su búsqueda, León armó estrategias propias del activismo y confluyó con otros familiares y militantes en un camino colectivo. Es de esa manera que se construyó el movimiento de derechos humanos en la Argentina. La denuncia internacional fue clave, porque en el país ni los tribunales ni otras instituciones del Estado daban respuesta. El viaje de León a Europa, en febrero del 78, marcó ese pasaje a la denuncia pública. León se reunió con Amnesty y realizó presentaciones en distintos organismos internacionales de derechos humanos. También apeló al gobierno de Italia. Le pidió al presidente Pertini por la ciudadanía italiana de Ariel y de Liliana, que fue concedida y le permitió reclamar por su desaparición ante la Embajada de Italia en Argentina. Querido Tomás, por favor, incluí en la lista de Amnesty a mi hijo Ariel Adrián Ferrari, nacido en Buenos Aires el 6 de junio del 51, de quien no tengo noticias desde junio de 1977. Ya te escribí diciéndote que amigos me hicieron llegar la triste nueva de que lo habría matado la policía o el ejército. Otros me dicen que fue secuestrado por las autoridades. Estoy tratando de obtener noticias más concretas. Te agradezco todo y te abrazo. León Ferrari, Sao Paulo. En 1982, León regresó a Buenos Aires y con la representación del CELS presentó el primer habeas corpus por Ariel. Esa primera denuncia fue muy importante porque dio inicio a la búsqueda de justicia. La desaparición de Ariel es parte de la causa ESMA, que se abrió en los primeros años de democracia. Las leyes de impunidad, obediencia debida y punto final detuvieron todas las investigaciones judiciales y dejaron a miles de familias sin verdad y sin justicia. León nunca dejó de buscar a Ariel. Incluso en ese periodo de impunidad reclamó la exhumación de cadáveres y que se interrogaran a todos los responsables, entre ellos a los miembros de la Iglesia Católica que respaldaron la represión. En 2003, el proceso de justicia fue reabierto. La desaparición de Ariel fue parte de un juicio que duró 5 años y finalizó en noviembre de 2017. Las pruebas producidas por León, el relato de las personas sobrevivientes y el testimonio de su hijo Pablo fueron claves. León murió antes de conocer la sentencia que logró, luego de 32 años, la condena de 19 oficiales de la Armada por el secuestro y desaparición de Ariel. Ninguno de ellos aportó información sobre dónde está.